10 de la mañana, 36 minutos, 10:36 minutos. Ya para continuar con la entrevista de hoy, voy a presentarles entonces a una persona que está en Francia. Es un condoteño que está allá en Francia. Trabaja en Francia hace un buen tiempo. Él nos va a contar más información sobre qué hace en Francia, hace cuánto tiempo está por allá y queremos que él nos cuente también, como lo han hecho algunos otros ciudadanos colombianos que están en Francia, nos cuente también cuál es la situación en estos momentos que tiene que enfrentar en este país europeo. A él le decimos, Jason, buenos días en Colombia, buenas tardes en Francia. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Peterson. Muchísimas gracias por este espacio. Te felicito, de verdad, por asumir como con esa responsabilidad. Pues como primero, vamos por el país y sobre todo de llevar ese mensaje de conciencia a la gente en el departamento del Chocó, en todo el país, en Colombia y particularmente a nuestro amado pueblo, Condoto. Eh, y bueno, es Bueno, Jason, ahora cuéntenos, ¿hace cuánto usted vive o labora ya en Francia? Bueno, aproximadamente, a ver, ahorita en agosto cumpliría 3 años de estar en Francia, en la ciudad de Perpiñán, está al sur, aquí en límites con España. Eh, Trabajo como docente de español en la Universidad de Perpiñán, precisamente. En esta misma universidad, digamos que el objetivo principal por el que estoy acá son mis estudios doctorales. En esa misma universidad entonces hago estudios doctorales en, valga la redundancia, en estudios hispánicos y latinoamericanos. Qué bien, Jason. Bueno, avancemos con el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Ya, también recordemos que Jason, además de ser docente, también es músico, músico muy reconocido en el departamento del Chocó, en Antioquia, en muchas partes del país. Ha estado participando con su instrumento, con su clarinete, su guitarra. Es un músico muy reconocido en nuestro país. Jason, hablemos entonces cómo es esta situación de coronavirus ahí en Francia. Bueno, inicialmente pues la preocupación que embarga a todo, digamos, algo, lo que digamos caracteriza un poco es a ver, lo romántico o lo folclórico con que a veces tomamos las cosas, ¿no? En un principio, eh, igual, como está pasando en Colombia y eh, también todo tocó a través de algunos medios, se toma la cosa de manera muy folclórica. O sea, al principio en Francia se pensaba que el virus era de los chinos y que era una cosa que se iba a quedar en China. Pero no entendemos que estamos en un mundo globalizado, como se dice, pero no globalizado, solo en el sentido de la economía, sino en el tránsito, que la gente va y viene y estamos interconectados, ¿cierto? Mira, pues hoy un chocuano, un condoteño en Francia, ahí estamos conectados en el mundo y seguro que tendremos chocuanos en esta parte de Asia, es muy probable. Entonces al principio se tomó como con ese folclorismo, con poca disciplina. Sin embargo, al transcurrir el tiempo y sobre todo cuando ya el gobierno, en algunos casos, inician a tomar medidas, entonces la gente inicia a comprender de que el mensaje es distinto, ¿no? De que es un asunto por el cual se tiene que preocupar. Personalmente, antes de la medida que tomó el gobierno de la República, personalmente asumí ya mis medidas en términos de hacer mi propia cuarentena, no para, bueno, para determinar o esperar síntomas de cosas, pero sí sabía que en un mundo interconectado era necesario como resguardarse, ¿sí? 4 días después bueno, que yo estoy en mi casa, tranquilo, dedicado precisamente a la labor de investigación, de análisis de mis datos, se da la medida a nivel de país, pero ya
en la universidad, con los estudiantes, con los colegas, docentes, comentamos de la gravedad del asunto y que era necesario tomar medidas serias frente a responsables, mejor, medidas responsables frente a este tema. Nos preocupábamos, algunos iniciábamos a escribir, a comentar con las directivas y efectivamente, o sea, pocos días, desde una semana después, el Estado inicia a tomar las medidas. Pero inicialmente yo creo que debemos aprender es de las experiencias, ¿no? O sea, ya ha transcurrido la experiencia de China. Ellos iniciaron a finales de noviembre o en diciembre más o menos, y nos hemos dado cuenta que, bueno, solo ahorita inicia como a haber un par de tranquilidad, pero aún los estados europeos, Francia, por mencionar lo más cercano, España, Italia, lo tomaron de forma de verdad muy ligera y parecía que Europa estaría como... sí, sería como no permeable a esta situación, ¿no? A este virus. Pero ya vemos el tema, la realidad. Jason, ¿en qué parte de Francia está usted? Eso se llama, es la ciudad de Perpignan. 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 Tenemos, Es hacia el sí, sur. tenemos Ah, información de cuántos infectados o qué casos se han presentado ahí cerca de donde usted reside. bueno, en esta parte, digamos, en el sur, tenemos ya cientos de contagiados, pero solo hasta ayer eran 6 personas fallecidas por culpa de virus. Sin embargo, a ver, lo más importante ha sido que, bueno, una vez se toman las medidas del gobierno, sí hay que reconocer que la ciudadanía también inicia a sentir que hay que hacerse responsable de esa medida y que no es un tema del gobierno, ¿no? ¿Sí? No es un tema del Estado y la norma, sino que es un asunto fundamental del autocuidado. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la gente inicia a resguardarse, ya hay unas limitaciones que en un principio se entendían como extremas, pero cada vez se comprende la necesidad de estas medidas. Por ejemplo, claro, el abastecerse permanecer por lo menos 15 días. En un principio eran 15 días, ya ahorita se extiende por lo menos hasta finales de abril, o sea que también tenemos que llenarnos de esa paciencia y esa tranquilidad para sobrellevar esta situación en Colombia que apenas está iniciando el asunto. Eh, Otros, digamos, elementos fundamentales, las medidas frente a, bueno, el tránsito reducido, pues, a ver, se mantiene el tránsito común, ¿no? Pero, por supuesto, la movilización está limitada, la labor, y allí creo que algo importante es la medida del gobierno en términos de la protección de los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Porque entonces en medio de esta crisis, pues fácilmente también algunas empresas están abusando. Y hay eh, obligando a sus trabajadores a ir al trabajo, pues es difícil que esta medida pueda tener asiento en la población. Entonces creo que esto ayuda un poco como a que se logren disciplinar un poco frente a en sus casas, cuidándose. Hay algunas medidas un poco flexibles, ¿cierto? En términos de la gente que hace deporte y es en cierto momento, con ciertas medidas, ¿no? Que la gente pueda por lo menos salir no más de 1 kilómetro de deporte, pero por supuesto no en multitud. Y hay otras medidas que tenemos que prepararnos, ¿no? O sea, no en el más sentido, sino que pues, una crisis es una mayor responsabilidad. Hay una preocupación y es por el tema de los deseos, zonas afectivas. Las medidas de seguridad en salud, cuando estas personas
fallecen deben ser extremas para que precisamente el virus no se expanda. Lo que limita, por ejemplo, las costumbres estas que nosotros tenemos, ¿cierto? De la visita, del velorio, del estar cercano a nuestro difunto o nuestra difunta, la congregación de personas. O sea, todo esto se limita y llega hasta el punto de lo más íntimo. O sea, no es para solo generar alarma, sino para que ver el nivel de responsabilidad que debemos tener, ¿no? Jason, Entonces, sí, llegar a ese punto, sí, qué pena. sí, qué pena te interrumpo. En este tema debemos concluir que lo que está pasando en Italia, en España, en Francia, por ejemplo, es lo que ha venido queriendo implementar el gobierno en Colombia con el tema de el aislamiento para todas las familias. Es donde decía hace un minuto que tenemos que entonces tener este gesto de sacrificio, que por lo menos esperemos los días que el gobierno está diciendo, que son 19 días, que está diciendo el gobierno que debemos estar en aislamiento hasta el próximo mes de abril. Es una medida que toma el gobierno basándose a lo que están haciendo los otros países para que tengamos un poco de paciencia. Jason, ¿por qué no tocamos algo de música mientras amenizamos un poquito esta conversación? Para la gente que está ahí en casita, que quiera de pronto escuchar algo de música para que después continuemos con más de la conversación. A ver. Listo, muchas gracias Jason por esa pieza musical, algo de música autóctona del departamento del Chocó. Bueno, 10 de la mañana, 49 minutos en Colombia. Jason, ¿y cómo está el tema en Francia con el manejo de la seguridad, el manejo de los mercados, el tema sanitario? ¿Cómo está eso ahí en Francia? A ver, en principio, las medidas son, bueno, extremas, radicales, ¿no? La persona que sale se expone inmediatamente a una que, bueno, se han ido incrementando. Al principio eran alrededor de unos 30 euros, pero luego esta medida, digamos, se ha ido incrementando. Precisamente al sector policial, en las diferentes calles, particularmente tratando de obligar a la gente a permanecer, porque evidentemente hay esa necesidad, o sea, somos humanos, somos seres del contacto, de la visita, del ir, ¿cierto? Ha sido muy difícil en casos como los padres de algunas personas que están en ciudades distintas, entonces esto de poder visitar a los padres, que es algo muy frecuente en los fines de semana, pero es necesario el sacrificio, entonces las medidas se mantienen y no son de alguna manera de ninguna manera flexibles. En términos sanitarios, Francia, de manera increíble, pero aún Francia, la llamada quinta potencia mundial, pero inició a presentar escasez
los tapabocas, por ejemplo. Porque la gente al principio con todo el pánico, y es natural, pero luego creo que ya vamos tomando conciencia, entendió que se protegía utilizando un tapabocas. Pero resulta que lo que hizo esto fue, pues claro, disparar el consumo de tapabocas, pero en personas que no era necesario, ¿no? Lo que médicamente se dice es, si tú estás infectado o infectada, pues, debes utilizar el tapabocas. Si tú eres personal médico, es lo recomendable es utilizar los tapabocas. De hecho, ellos tienen unos tiempos precisos. Mi mamá también está en el campo particular, algunos 3 horas, o dependiendo del tipo de paciente al cual se atiende, ¿no? Entonces, esto de alguna manera lo que ha hecho también es evidenciar ciertas dificultades que en países de lo que llega como Francia todavía se presentan en términos de la de las condiciones del sector de la salud, ¿no? Entonces, por eso la responsabilidad yo me preocupo mucho por el tema de nuestro país, porque hay una responsabilidad bastante grande si partimos de esa realidad también, es que no tenemos un sector de salud en excelentes condiciones, con las condiciones, digamos, necesarias para atender una crisis de esta. Entonces, esas son de las primeras dificultades que inician a presentarse en términos de sanidad. Luego, pues inician a tomar medidas con algunas fábricas para que, digamos, activen la mayor producción de estos y también la importación. La semana pasada llegaron algunas importaciones de la misma China y de Rusia ante la escasez. La semana pasada también fue algo difícil para el sector salud. O sea, esto es bastante serio y fue la muerte de un médico, sí, que estaba pues también de frente a, al tema. Y otros asuntos en términos de salud, lo me preguntabas por el tema del mercado y todo esto. Es regulado, es en principio el tema de la solidaridad, que ojalá no se vuelva a hacer un discurso político y de campaña y para mejorar encuestas, ¿no? Sino que, pero sí, esta invitación a actuar como con esa solidaridad, con esa fraternidad, también acompañarnos. Yo pienso mucho en la gente adulta, ¿no? La adulta mayor, que en algunos momentos son, no, en algunos momentos no, son los principales afectados con este virus. Entonces la necesidad, por ejemplo, de estar más cerca de ellos, de acompañarles, de estar muy atentos a cómo ellos presentan, no para esperar su deceso, ¿no? Sino para precisamente protegerles. Entonces, el no salir a la calle, el no estar en estos grupos, pues es precisamente prevenir eh, que sucedan este tipo de asuntos. Eh, ¿Qué más? Términos sanitarios, sí, esos fueron los casos al principio. El caso que encendió las alarmas precisamente fue la muerte de varios, en algunos de estos centros de acogida para adultos mayores, sí, muerte de cantidades de personas, ¿no? Jason, en esos temas que hemos venido abordando, según lo que usted escucha allá en Francia, de Colombia, ¿qué nos puede contar su opinión sobre lo que ha venido escuchando, de lo que ha venido haciendo el gobierno colombiano y de lo que ha venido haciendo las personas en el día a día? Cuéntenos de su opinión sobre este tema. Bueno, bastante, pues se ríe uno, pero porque, bueno, yo creo que ante la adversión también debemos responder de otra manera, ¿no? Porque no es para encerrarnos en la idea de que no hay posibilidad de vida más allá, sino también es encerrarnos y aprovechar estos momentos para intercambiar y acercarnos. Curioso inicialmente que me ha parecido es la forma como nosotros tomamos los asuntos. Es y cierto grado de tranquilidad, que en cierta medida puede ser muy importante, pero dada la gravedad del tema, creo que resulta preocupante que nosotros
principalmente como ciudadanos, ¿no? Luego hablamos del Estado, ¿no? Y el gobierno. Como ciudadanos no asumamos una responsabilidad siendo conscientes de nuestro entorno, ¿no? Yo pienso en Condoto y en el departamento del Chocó. No es un secreto el tema de la situación de la salud, ¿no? Que está, mejor dicho, ni siquiera en urgencias, ¿no? Está en cuidado ya intensivo. Entonces, inicialmente, como esa decía, pero ¿qué le pasa a nuestra gente? Miré el video del Bunde que salió en Quibdó, yo decía, pero por Dios, o sea, ¿qué pasa con nuestra gente? Si esto es un tema bastante difícil. Luego preguntarnos por, claro, los adultos, ¿no? Porque según lograba mirar, creo que la mayoría eran como niños, adolescentes, que estaban por allí, según lo que me acuerdo bien este video. La responsabilidad de los adultos para controlar también, o sea, ese asunto. Luego, en términos de las medidas, me pareció genial. Yo desde hace rato con algunos amigos lo veníamos comentando, o sea, lo que pasó en China, lo terrible, en Italia ya superan los 6.000 muertos, en España ya los 2.000, estamos cerca de los 3.000 muertos en España, con sistemas de salud un poco, pues, mucho más fuertes, ¿no? En Francia ya estamos cerca de los 700. Entonces, o sea, viendo toda esa experiencia, desde hace rato, era necesario, por lo menos 2 semanas antes de tomar las medidas. Entonces, cuando Claudia, la alcaldesa de acá, asume una postura, yo miré los llamados, bueno, de otros sectores, otros líderes, sobre todo el personal de la salud, diciendo esto es serio, tomemos medidas. Sí me chocaba un poco como, o sea, ¿por qué esperar que el mal llegue para tomar medidas? ¿Sí? Si tenemos ya el espejo de los otros países, hemos medido el espejo de lo que está todavía sucediendo lamentablemente en otros países. Entonces, me parecía bastante negligente que pusiera efectivamente, pues, el presidente a lo que se estaba haciendo y las medidas que iniciaron a tomar los alcaldes y gobernadores. O sea, allí me pareció que, pues, por primera vez yo veo una coherencia, digamos, política en el seno de estos grupos de gobernantes. Yo digo, pues, es un asunto supremamente fundamental y ojalá así respondiéramos a tantas dificultades que tenemos como nación, ¿no? Que ahorita se develan. Pero, por supuesto, ya cuando el presidente toma estas medidas de la cuarentena, del confinamiento, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Antes, por el contrario, o sea, lo que esperábamos era que hubiese sido mucho antes, restricción en los aeropuertos, que es sensible, ¿no? Porque hay muchos colombianos por fuera del país. Yo aquí también aprovecho para hacer un llamado, porque las redes se mueven unos mensajes de odios, pero terribles y llenan de mucha vergüenza. Por un lado, el rechazo al personal de salud porque porta un uniforme. ¿Sí? Esto sucedió en Medellín y mi mamá hoy particularmente tiene que, pues bueno, no solo mi mamá, este sector no puede de alguna manera mostrarse como tal porque puede ser objeto de insultos. O sea, eso es vergonzoso para una nación, ¿no? Lo otro, cuando se daba, esa era una idea, ¿no? De que iban a llevar a algunos colombianos que están por fuera del país, llevarlos a Colombia. O sea, esto es sensible y leí en las redes sociales hasta algunos decían que por qué no les disparaban, tumbaban el avión. O sea, estamos en un asunto, creo que no me ocupa ni siquiera el virus, no este virus sí me preocupa, cómo no somos sensibles frente a muchas situaciones. Y esta es una de ellas, ¿no? Entonces yo invito también como a esa sensibilidad por el otro. Digamos, no es mi caso, pero no sé cuánta gente que está en otros países quisiera volver a su casa y estar en el seno de su familia. O sea, yo comprendo racionalmente que uno quiera, pues, digamos, objetivamente yo diría a quienes están en Cali, que también supe que estaban viajando para el Chocó o en Medellín. No, quédense en Cali, porque también
pues seamos racionales. El sentimiento eso, porque es que estamos expandiendo el virus, ¿no? También como cierta serenidad a la hora de tomar estas decisiones que nos mueve la sensibilidad, pero Sí, no se imaginan otros asuntos, digamos, como sí, que nos pueden llegar. Nosotros, con esto, Peterson, nosotros somos muy del encuentro y eso es fundamental y ojalá lo mantengamos por mucho tiempo y cada vez lo fortalezcamos. Pero en estas circunstancias, yo lamento mucho en el caso que, bueno, lo que está últimamente aquí en la ciudad de Perpiñán, y es la madre de un profe muere, pero por los protocolos de salud ya no se puede acercar así sea la madre, lo que sea, no se puede acercar a este enfermo porque ahí es precisamente donde más fácil se puede propagar el virus. Y hay unos protocolos para tratar el difunto y las medidas, ¿no? bueno, Los encierros están restringidos, máximo 20 personas íntimas, o sea, es la familia. Entonces, se imaginan culturalmente también esto cómo nos choca, entonces creería que esto invita a bueno, asumamos una enorme responsabilidad como con ese asunto, porque es que no vamos ni siquiera a poder, en algunos casos, acompañar a nuestra gente querida. O sea, es mejor prevenir que lamentar, eso es sabio, es filosofía de siempre, ¿no? sí, muy claras las explicaciones ahí, Jason, muy claras sus apreciaciones. ¿Qué tal si a las 11 de la mañana, 2 minutos en Colombia, hacemos otra interpretación para ir oxigenando un poco esta conversación? Vamos a ver. Saludo a toda la gente que nos está viendo ahí en Facebook y ojalá pues que compartan por ahí este video para que llegue a más personas y escuchen información importante sobre coronavirus. 11 de la mañana, 3 minutos en Colombia. Estamos con Jason Meneses, colombiano residente en Francia, escuchando sus opiniones, escuchando sus testimonios sobre esta situación de coronavirus en el país francés. Siga, Jason. Ahí en mi tierra cuando el sol se va ocultando a lo lejos del horizonte se ven bellos paisajes que iluminan la camera y que acompañan la vista forman que se forman en verano para ver de sus ríos que corren feliz. Todas tus mujeres son lindas y paz, como los del fondo del mar. Ojos de tierra tropical, jamás en la vida te podré olvidar. Todas tus mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Oh, tierra mía, tierra tropical, en la vida te podré olvidar. Muy bien, Jason Meneses, desde Francia nos alegra un poquito la mañana en este martes 24 de marzo, una mañana en Colombia con muchas informaciones sobre el tema de coronavirus. Recordemos que ya en el país tenemos más de 300 casos de coronavirus y tenemos oficialmente confirmada 3 muertes hasta el momento que ha informado el Ministerio de Salud. Estamos con Jason Meneses desde Francia. Jason, continuemos entonces con la conversación. Hoy mismo Francia ocupa el 7.º lugar en contagio en este tema del coronavirus. Francia ocupa el 7.º lugar con las cifras que tiene en este momento. Tiene unas cifras bastante elevadas.
que está preocupando siempre a todas las autoridades de salud, al gobierno, así como lo ha venido haciendo también aquí en Colombia. Jason, entonces sigamos con el tema, hablando su situación, su diario vivir ahí en el país francés. Pues a ver, digamos, desde el plano de de lo normal, eh, dado el tema de los estudios doctorales, pues en estos momentos fundamentalmente pues estoy dedicado a avanzar en la concreción de mi trabajo investigativo, que pronto, bueno, ya pronto debo hacer entrega. Hay otro, pues está la labor, que ha sucedido con el tema laboral, pues las clases se siguen en línea, como se ha tomado la medida pues allí en Colombia. Entonces, la cotidianidad se me va en estas dos cosas, luego pues está también del lado de la música, de calentar un poco esos instrumentos que me acompañan, bueno, donde voy. Y por supuesto, pues el ejercicio de la lectura, pues cuando enfrentas un asunto, digamos, cuando uno decide, por un lado, pues asumirte como maestro, ¿cierto? Formarte como maestro en el día a día, cuando decides intentar también una formación doctoral, pues entonces es necesario, pues aquí lo que hay en esas mesas y cosas son libros, ¿sí? Y en la pieza también están libros y es como el entorno cotidiano. En parte el confinamiento ha sido como, a ver, no ha sido tan chocante o frustrante en el sentido en que hace parte ya de mi cotidianidad, digamos, no es que salga con esa frecuencia por la calle, porque precisamente ese es el mundo en el que me mantengo. Entonces lo que esto ha hecho es como afianzarlo un poco más por el momento. Entonces, en ese sentido saco provecho a la lectura, aprovecho a la escritura, aprovecho para conectarme con algunas de las amistades, por supuesto la familia que está también inquieta, porque bueno, tú estás lejos y de cosas, pero como les escribía, bueno, a los colegas, también docentes, y a los amigos, es un momento para renovar también esos afectos, ¿no? O sea, Jason, tanta dificultad tenemos para encontrarnos, para vernos, y a veces por el trabajo, porque, bueno, por muchos motivos, ese es un momento en que podríamos aprovechar para renovar afectos internamente en nuestra familia, para pensar también en nosotros mismos, y eso es lo que hago cotidianamente. Jason, ¿Sí? qué pena le interrumpo ahí para preguntarle, ¿cuántos días lleva de encierro? A ver, es- a ver, hoy estamos el jueves, hace ya aquí, bueno, llevamos para 15 días. Sí salí el lunes de la semana pasada, hace 9 días, pues porque me faltaban algunos elementos alimenticios. Salí a una tienda cercana, pero de inmediato otra vez volví a la casa. Hasta ese momento se podía salir a hacer las compras, pero aún hoy las compras son reguladas. Tienes que firmar un formato, hacer una declaración, pues en el sentido en que si un policía te detiene, pues entonces evitas una multa que puede pasar de los 100 euros, ¿no? Pero desde ese momento, bueno, yo ya compré, digamos, los productos alimenticios que necesito. No, ya digamos que este jueves cumpliría unos 15 días, que no iniciaron con la medida, ¿no? Como decía al principio, fueron 4 días antes de la medida que tomó el gobierno y yo ya estaba en confinamiento. Jason, usted que está ahí en Francia, ¿qué ha escuchado? ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno francés para favorecer en esta situación de encierro a las familias menos favorecidas en Francia con el tema de las deudas en los bancos, los servicios públicos, el mercado? ¿Qué medidas ha escuchado usted
que ha adoptado el gobierno francés frente a este tema? En principio, digamos, bueno, que fue un alivio para los franceses y bueno, no se esperaba menos. En la alocución que hizo el presidente, la primera medida pues, era congelar, digamos, como todos estas deudas, sobre todo el tema también de arriendos, de servicios públicos. Mm, También creo que esto es muy fundamental y sensible y es el tema de la protección de los trabajadores. Entonces, en esa medida como pues, hay diversos tipos de trabajadores, ¿no? Pero sobre todo esos trabajadores independientes como ciertos subsidios para acompañarles como por estos momentos difíciles. De otro lado, invitando, pero también desde una formalidad, ¿no? Una normativa a las empresas a no incurrir como en este tema de los despidos y no forzar a los trabajadores que no fueran del sector primario, ¿sí? Es decir, quienes están, digamos, produciendo precisamente los alimentos. Allí hay pues todo un margen también de tolerancia, de acompañamiento y de reconocimiento. Por supuesto, la invitación, pues el gobierno que ha hecho también, invitar a toda su parte médica que estaba retirado, invitarles a unirse precisamente para enfrentar la crisis frente a las personas desfavorecidas. Pues Francia tiene un nivel, por supuesto, de desigualdad, eh, nada comparable con Colombia, creo que con las medidas en este caso yo creo que son un poco distintas, pero sí hay como, tengo entendido, digamos, como esos subsidios a esas personas, a los adultos, a las personas en condición de desfavorabilidad y un acompañamiento que algo que me pareció particularmente importante, que poco pensamos, y es quienes cuidan a tanto a los niños y niñas de trabajadores del sector primario y quienes cuidan a los niños y niñas de los trabajadores del sector de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso han implementado una política a cuidar a los niños durante el tiempo que los médicos, las médicas, las enfermeras, enfermeros y demás tengan que permanecer como, en las labores. Jason, Mm, ¿cómo ha sido el impacto de contagio en Francia en cuanto al tema de las edades? ¿Qué ha escuchado usted sobre esto en Francia? ¿No? Fundamentalmente, digamos que el 80% hasta hace poco de las personas contagiadas y también de las fallecidas son personas, sí. Uno, principalmente, bueno, adultos mayores, ¿no? Que superan los, bueno, 50 y, bueno, 57, en algunos, sí, 57 años, sobre todo entre los 70 y en adelante. Han sido como los mayores afectados y como decía al principio. Eh, no que no hayan casos en jóvenes, ¿no? Pero estos casos también generalmente están asociados a otras enfermedades. Lo que hace el virus, pues es, digamos, como aprovecharse, digamos, de esta condición pues, sí, generar, digamos, la muerte. Pero en el caso de la juventud no es digamos, la mayor afectada del virus. Pero también se advierte una cosa, y es que el virus también puede iniciar digamos, a cambiar, ¿no? A modular, a evolucionar. Y creo que ese es el peor, el mayor temor que se tiene, que esto evolucione a un nivel pues, que tenga que encontrarse otros mecanismos. Y antes, para volver a un asunto esto de la salubridad que preguntaba, que el mayor, digamos, la mayor dificultad precisamente tiene que ver es con, se sabe que se sabía que había un virus, pero
no se sabía cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces lo que habían eran como paliativos para sostener a la gente mientras tanto. Afortunadamente hoy también se ha desplegado como también, digamos, parte de la política, del gobierno, me parece sensacional, fenomenal lo que está haciendo Medellín, aprovecho para decirlo, de, digamos, también desplegar un recurso importante para que se desarrollen investigaciones. Veo también hace poco una declaración que hace el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. O sea, es allí donde vemos que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero vuelvo al punto y es, se ha llegado entonces como desarrollar algunos medicamentos que están resultando como más apropiados, aunque todavía no haya una cura, digamos, definitiva o no haya una vacuna definitiva como tal. En eso tal vez los cubanos son los que llevan la bandera y muy probablemente luego o muy pronto saldrá algún producto, pero entiendo que Francia está ya muy cerca, digamos, también de encontrar, digamos, esa cura de alguna manera al virus un poco más, digamos, como eficaz, ¿no? Bueno, Jason, creo que es el momento, son las 11:17 en Colombia, es el momento de hacer otra interpretación musical mientras la gente nos escucha. En esta conversación escuche algo de música también. Algo. Ay, 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 a Algo que ver. se le ocurra por ahí, 11:17 en la mañana. Recuerden que a partir de hoy inicia entonces el decreto que ha emitido el gobierno nacional sobre la cuarentena nacional para todos los colombianos, para que la tomemos con mucha seriedad, por favor. 11:17, estoy hablando con Jason Meneses, un colombiano que reside en Francia hace un buen tiempo. Nos está contando sus vivencias ahí en el país francés en esta situación por causa del COVID-19 o coronavirus. Escuchamos entonces a Jason, que además de ser docente, también es músico reconocido en Colombia, y donde quiera que va lleva sus instrumentos para llevar un poco así más aliviada, más liviana y amena esta situación ahí en Francia. Siga, Jason. Buena interpretación. Música autóctona del departamento del Chocó, son letras folclor chocuano sonando desde Francia para la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de este Facebook Live. Son las 11:19. Seguimos en conversación con Jason Meneses, colombiano residente en Francia a esta hora de la mañana. Jason. Entonces, Jason, no sé, para ir cerrando esta conversación, vamos a abocar el tema de Colombia, el tema del Chocó. Usted desde Francia, ¿qué le puede decir a sus paisanos en Colombia, en el departamento del Chocó, sobre esta situación del COVID-19? Es principalmente el autocuidado, ¿sí? La,
particularmente, bueno, yo soy sospechoso de sí, de las oficialidades. ¿En qué sentido? Cuando se nos dan ciertas cifras de infectados, por lo menos pensemos que es el doble de esa cifra, ¿no? Y tal vez podría ser, digamos, el caso similar con los fallecidos. Lo otro es, como no hay, bueno, que este es parte también del tema de las, digamos, dificultades que se enfrentan. Hay gran parte de esta población, tal vez la mitad de la población contagiada, que no necesariamente muestra síntomas, asintomática, ¿no? Entonces, la mayor medida que nosotros podríamos asumir es el autocuidado, porque uno, no a todo el mundo se le practica el test, porque tiene que digamos, presentar pues una serie de síntomas. Dos, como es un virus, entre comillas, nuevo, entre comillas, no necesariamente, o evolucionado, no se tiene, digamos, como toda la capacidad para estos exámenes, ¿no? Entonces, no es verdad que ni en Colombia, o sea, no ha pasado en Francia, entonces yo no creo que suceda en Colombia, que haya esa capacidad para hacer tantos exámenes a tantas personas que ya inician pues, que pueden estar contagiadas sin ni siquiera saberlo, pueden estar reproduciendo el virus sin ni siquiera saberlo, ¿sí? Entonces, por eso insisto, la primera medida, más allá del Estado y de cosas, del gobierno, perdón, es el autocuidado. Lo que podemos hacer nosotros, yo le decía, bueno, a los amigos y a mi familia, ¿no? Y es la prioridad, los alimentos, recogerse en casa. Yo no encuentro ningún otro asunto, o sea, creo que hay una enseñanza también particular, además de lo que hablaba ahorita, de los afectos y este acercamiento que podemos tener en las familias, de dialogar más con nuestra pareja, nuestro tío, nuestra tía, nuestra abuela, nuestra mamá, nuestros hermanos y hermanas, nuestros sobrinos. Además de esto de los afectos, creo que habría, digamos, como ese otro componente, ¿no? Digamos que un poco de autocuidarnos. Esa es, digamos, la mayor medida. Los elementos fundamentales y autocuidarse. La reflexión también que nos deja es, mira cuán valioso, digamos, termina siendo tanto consumo y tanta cosa y la necesidad de pensar como lo fundamental, ¿no? El iniciar a bajarle a ciertos asuntos, cierto consumismo que nos invade y concentrarnos en estos asuntos que son de verdad fundamentales. Yo creo que la ciudadanía va a aprender con eso, ojalá, esa es también la invitación, de alguna manera, que luego, también como mensaje a los mandatarios, pensemos en lo fundamental, que es tener salud, tener agua potable. Yo pienso, bueno, nos dicen lávense las manos, ¿no? Lávense las manos con jabón y todo el tema, pero pensemos en nuestro conducto, sin un acueducto que llegue a toda la población del municipio. Y sigamos pensando en el departamento del Chocó y sigamos pensando en el país, ¿no? O sea, entonces lavarse las manos, tener todas las medidas de salubridad, pero si no tenemos agua potable, por ejemplo, esto es muy difícil, ¿no? Muy difícil que... Entonces también es como un llamado a las autoridades, a los gobiernos locales, departamentales y nacionales, en asumir medidas de verdad para la crisis en este momento, pero también luego asumir medidas en términos de qué es lo fundamental para vivir, ¿no? La salud. En Francia, yo, digamos, estoy haciendo como comparativos, ¿no? Desde hace 2 años, el sector salud, médicos, enfermeras, camilleros, bueno, trabajadores de la salud, venían reclamando más recursos para el sector salud. Y mira lo que ahorita sucede. Decía el gobierno, no hay esos recursos, no se puede, no hay de dónde sacar, la. Pero
Ahorita vemos cómo sale una cantidad pero son miles y miles de millones de euros que salen, que probablemente ese es su parte del debate que se va a venir luego, y es que no llegue, ojalá, no que sí, pero digamos, la pregunta es por si estos recursos van a llegar realmente a la gente que más lo necesita, ¿sí? Y no se van a quedar en los bolsillos de los dueños de los bancos, las empresas aseguradoras o del seguro social en Colombia, y por supuesto los grandes empresarios de estos países, ¿no? Entonces, Sí. estas medidas yo creo que son supremamente importantes, pero también tenemos que cuidarnos como ciudadanía, y ojalá los gobiernos lo pensaran, y es de que esto de verdad llegue a la gente, a la población que lo necesita, a quienes están pagando, a quienes deben pagar arriendo, a quienes están endeudados, a quienes están en estos trabajos, quienes están en el rebusque, por Dios, o sea, nuestra población que vive, digamos, mayoritariamente del rebusque. O sea, las medidas tienen que ser contundentes ahorita, pero tienen que ser de larga duración. Pues recuerdo que hasta hace poco estaba planeada una jornada de movilización en Colombia. Yo creo que esto también es importante, que la ciudadanía, como ciudadanía, nos hagamos conscientes de que cuando el joven, la joven está en la ciudad, en la calle, perdón, en una movilización, o cuando por Facebook se dicen ciertas cosas frente al gobierno, se demanda estos asuntos fundamentales, no es porque hay odio frente al gobierno, porque hay polarización de no sé qué cosas, sino que porque son necesidades que están allí. No podemos esperar una crisis para saber que el sector salud en Condoto, en el Chocó, en Colombia, en el mundo, está siendo afectado. No podemos esperar una crisis como esta para comprender que el sector financiero ha acumulado durante mucho tiempo nuestra riqueza, nos sacan cada vez que pueden del bolsillo de la riqueza. Entonces, creo que también, yo no sé, esto puede también ser es de hecho muy político, y de pronto a alguna gente no le gusta, pero es que esta es la realidad de lo que el mundo está evidenciando con este virus, es esa realidad también financiera del sistema económico. Mire, y con eso, digamos, como te doy la palabra para si alguna otra pregunta, y es lo que está pasando con la ecología. Recuerdan las movilizaciones por el cambio climático que se han dado en Francia, Inglaterra, en toda parte, casi en todo el planeta. Y dicen los gobiernos, no podemos asumir medidas, vamos a hacerlo paulatinamente y de cosas. Mire lo que ha logrado el coronavirus, entre comillas. En España, en plena urbe, iniciaron en Madrid, imagínense, iniciaron a salir algunos, eran pavos, creo que en algún video que miraba, pavos en la calle, en otros lados pues han salido, digamos, algunos animales, creo que también en Bogotá, iniciaron a salir algunos animales, no recuerdo bien cuál especie. Los ríos, el río Medellín mostraban un video, cómo estaban sus aguas en ese momento. Entonces, todo eso también es una suerte de concienciación que indirectamente debería permearnos, ¿no? Y sí, digamos, yo como que dejaría principalmente como en eso. No sé también si, bueno, la gente que está viendo el video tenga también algunos comentarios, bueno, un saludo también. Sí, eso iba a decir, si la gente tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer para que vamos terminando esta conversación con Jason. Pero por acá dice Marta Barbosa, saludos mi estimado, cuídese y que Dios nos asista. Dice Marta Barbosa, yo me quedo en casa. También dice por acá otra vez Marta Barbosa, buenos días, tenemos que hacer caso, yo me quedo en casa, saludos Peter. También saludos por ahí para Marta, esa es Marta Acevedo. Marta Acevedo. También dice por acá Jesús David Domínguez Mosquera, primo, Dios lo bendiga, Dios permita que este virus pase pronto, dice Jesús David Domínguez. Y esos son los comentarios que hasta el momento han dejado algunos usuarios que han estado conectados en este video en vivo. Jason, entonces, para ir cerrando, agradezco desde ya por su tiempo.
sus palabras y espero que esto sirva para muchas personas. A usted agradecerle, no sé si tiene algo más que agregar a esta conversación, una otra canción más o algún otro comentario final. No, yo no, yo principalmente de verdad es a ti quien debo agradecer y ojalá el pueblo condoteño también como que acompañe esto que hace porque es necesario en estos momentos, pero siempre, el tema de la información siempre será fundamental en una sociedad, ¿no? Y bueno, pues el saludo cordial a Marta. ¿No? Otro llamado distinto a renovar los afectos, a renovar los afectos, a acercarnos, a aprovechar estos momentos para conversar ciertas cosas que no conversamos, para decirnos ciertas cosas que no nos decimos, ¿no? Eh, eh, sí creer y confiar, a propósito de algunos de los comentarios, sí creer y confiar en Dios, en cualquiera de las ideas que tengamos de Él y cualquiera de las formas de creencia, pero comprender que por eso Dios nos ha dejado también un cerebro y nos ha dejado también estas manos y estos cuerpos, ¿no? Para que nosotros nos hagamos responsables de lo que sucede también en la tierra. En ese sentido, ser muy responsables, con, digamos, la combinación perfecta que hace Marta, ¿no? Sí, que Dios nos saque de esta situación, pero yo me quedo en la casa, ¿no? Entonces, hay que asumir esa responsabilidad Correcto, sí, de muy, quedarse en muy acertadas las casa. palabras. Lo más importante Sí, es permanecer en casa por lo menos este tiempo que ha decretado el gobierno. Es lo más importante y siguiendo las medidas sanitarias. ¿sabes? Sí, sí hay algo que, pues yo soy muy sensible y bueno, tiene que ver también con, por supuesto, con la vida misma. No dejar solo a los mayores, no dejarlos solos, digamos, no solo por la crisis en el momento, ¿no? En nuestros abuelos y abuelas, sí, ya decía, son los más, podrían ser los más afectados o los que están, digamos, ya con otras enfermedades, presión arterial, eh, colesterol, enfermedad respiratoria, sí, asfixia, inclusive es el caso personal, por eso con mayor razón más me cuido. Yo sufrí de asfixia, entonces tomo las prevenciones. Eh, me embarga mucho, sí, como los casos que he escuchado aquí en Francia frente a algunos que han, sí, entre comillas, así, han muerto, sí, solos. Entonces, necesario para, en este momento llamarles, hablar con ellos, pues, digamos, no se pueden ver, ¿no? Porque es como transmitirles los virus, pero si no están a nuestro lado, llamarles, conectarnos con ellos de alguna manera y rodearles, ¿no? Rodearles, por eso. Yo no tendría más comentarios, digamos, que ese de los afectos. Para mí no hay otra cosa más, digamos, comentaria que esa, como es. Ah, y se me olvidó olvidar. Y renovar la alegría, o sea, esto no puede ser, no podemos llevarnos a un extremo, renovar la alegría para enfrentar precisamente esta situación, ¿no? No podemos encerrarnos y enfermarnos de otro tipo de cosas. Entonces, es bueno, pongámonos a escribir, pongámonos a leer, pongámonos a dibujar, a cantar, a bailar. Yo, los videos que he visto por Facebook, la gente bailando con la escoba, no con la escoba, canten, aunque no canten, como te digan, pues yo canto aunque no cante, ¿sí? Eh, yo creo que esa es la invitación a vivir esas otras cosas que a veces por el tiempo laboral y por muchos otros asuntos nos impedimos, ¿no? Pero no dejarnos coartar en la alegría que podemos, digamos, tratar, arrancarnos a nosotros mismos, desde adentro, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Creo que es lo mejor, porque también hay un tema de salud mental del cual tenemos que, digamos, cuidarnos, ¿no? Entonces, digamos, esa salud mental que nos da nuestra voz, a escuchar, bueno, yo aquí me tengo días escuchando a Zuli Murillo, renovar nuestra energía, nuestra alegría.
Bueno, Jason, a usted agradecerle entonces por esta comunicación. Enormemente hemos estado conectados por un buen tiempo prudente en esta conversación importante para la gente. A usted muchas gracias por su tiempo y por siempre estar ahí presto para darnos cualquier información desde Francia. Perfecto, Peterson. Muchísimas gracias a ti nuevamente y pues un abrazo grande antivirus y que se renueven los afectos, pero no que no se reproduzca el virus, ¿ya?